La llamaron deshonra, una virgen humillada, rechazada por todos tras una sola noche que marcó su vida. Fue con un apache, un guerrero temido, imponente, que en silencio cargó la herida de ese amor imposible. Y 3 años después, cuando la vio con un hijo en brazos, comprendió que aquel amor nunca había muerto. El año era 1856, y el aire de las tierras del norte de México cargaba con un silencio áspero, quebrado apenas por el silbido del viento entre los mezquites y los rumores de un pueblo que vivía con el corazón encogido entre la fe y el miedo. En aquellas tierras áridas, donde el polvo parecía no terminar nunca de asentarse, se alzaba la pequeña villa de Santa Rosalía, un lugar en el que los prejuicios pesaban más que el trigo cosechado y donde el nombre de un apache bastaba para encender las oraciones de las mujeres y el odio de los hombres. Isabela Montiel caminaba entre las calles empedradas con la mirada baja, como si cargara un secreto que no le pertenecía. Era hija de una familia venida a menos, blanca de piel, delgada hasta la fragilidad, y con una belleza que no encajaba en los cánones de las otras muchachas del pueblo. Algunos la llamaban altiva porque no respondía a los cortejos. Otros murmuraban que estaba marcada por la soledad. Pero en realidad, Isabela no era ni altiva ni marcada, era simplemente distinta, con una dignidad que la mantenía erguida, incluso cuando las burlas pretendían doblegarla. Esa noche, la plaza del pueblo ardía de voces y guitarras. Era la fiesta patronal, y las velas titilaban como si quisieran competir con las estrellas. Los colores de los mantones se confundían con el humo de las fritangas, y el aire estaba impregnado de maíz tostado y aguardiente. Hombres y mujeres bailaban con pasos apresurados, buscando en la música un consuelo al polvo de los días. Isabela, envuelta en un vestido sencillo color marfil y un rebozo gastado, observaba desde la sombra. Su corazón latía con un ritmo que ella no comprendía, como si la tierra misma presintiera la llegada de algo que cambiaría su destino para siempre. Entonces, un silencio extraño recorrió la plaza. Fue como si el aire se detuviera de pronto y las risas quedaran suspendidas en el viento. Los ojos se giraron hacia la entrada del pueblo, y allí, bajo la luz incierta de las antorchas, apareció él. Un apache alto, de cuerpo musculoso como esculpido en piedra, con la piel cobriza que parecía beberse la luz y el cabello largo y oscuro cayendo sobre sus hombros. Vestía apenas un tapado tosco y una capa ligera de piel curtida, pero era su porte lo que imponía, la manera en que cada paso hacía temblar la tierra. Tenoch Valverde. Así lo llamaban en susurros los comerciantes que habían oído de sus batallas, los soldados que lo temían desde las trincheras, las mujeres que lo describían como una sombra imposible de olvidar. Guerrero temido, hijo de la montaña, señor de su propio silencio. Las madres se persignaron y retiraron a sus hijas de la plaza. Los hombres tensaron la mandíbula, dispuestos a tomar piedras o cuchillos, pero nadie se atrevió a dar un paso al frente. Había en él algo más fuerte que el miedo, una presencia que rozaba lo sagrado. Isabela, en cambio, no se movió. Sus ojos, grandes y oscuros, se encontraron con los de aquel hombre, y fue como si el tiempo mismo se partiera en dos. Una chispa, apenas un destello, cruzó entre ellos. No fueron palabras ni gestos, sino la certeza silenciosa de dos almas que se reconocen antes de entenderse. Tenoch clavó en ella una mirada intensa, profunda, que hablaba de soledad, de batallas libradas, de heridas invisibles. Y sin embargo, en ese instante, sus ojos no fueron de guerra, fueron de hombre, de alguien que, aun siendo temido por todos, encontraba en la inocencia de una mujer blanca una razón para recordar que también estaba hecho de deseo y de ternura. Isabela sintió que su respiración se quebraba. El corazón golpeaba su pecho como si buscara escapar, y una oleada de calor le recorrió la piel. Ella sabía que era un atrevimiento sostenerle la mirada, pero no pudo apartarse. Era como si la fuerza de ese hombre hubiera atravesado los muros de su miedo para llamar directamente a su alma. El pueblo entero observaba expectante,
como si presenciara un sacrilegio. Pero entre la multitud y el rumor de los rezos ahogados, Isabela y Tenoch quedaron solos, encerrados en un universo de silencios y promesas no dichas. Aquella noche, bajo el cielo estrellado de Santa Rosalía, nació un secreto tan poderoso como el amor prohibido que empezaba a gestarse entre la joven virgen señalada por todos y el guerrero apache que cargaba con la furia y la dignidad de su pueblo. Un secreto que marcaría sus vidas y que 3 años después volvería a reclamar lo que el destino había escrito en la arena del tiempo. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete al canal, dale un me gusta a este video y comenta la palabra hijo. Así formas parte de esta comunidad que ama los romances de época, y gracias a ti podremos seguir trayendo más historias como esta. El murmullo del pueblo se fue apagando cuando las campanas de la iglesia anunciaron la medianoche. La fiesta seguía en la plaza, pero ya no con la misma fuerza. Los músicos, cansados, dejaban caer sus notas como brasas que se extinguen. Isabela, con el corazón desbocado, caminó hacia la parte más oscura del camino, lejos de las miradas inquisidoras, buscando un respiro de las lenguas afiladas que la señalaban, incluso cuando callaban. La brisa nocturna llevaba el olor de la tierra húmeda, mezclado con el humo de las velas y la leña que aún ardía en los braseros. La luna, redonda y poderosa, iluminaba los perfiles de las montañas, y bajo esa claridad, Isabela sintió que no estaba sola. Un escalofrío recorrió su espalda antes de escucharlo. El crujido leve de unas ramas, el paso firme de alguien que la seguía. Volteó, y allí estaba él, Tenoch. Su silueta parecía tallada por los dioses antiguos, tan grande y tan fuerte que el aire mismo se comprimía a su alrededor. Su torso desnudo, cubierto apenas por la capa de piel que caía sobre uno de sus hombros, mostraba cicatrices que parecían mapas de batallas olvidadas, pero su rostro, endurecido por la vida, se suavizó en el instante en que la vio a ella. Ninguno habló al principio. El silencio se llenó de todo lo que no podía decirse. Isabela temblaba, no de miedo, sino de esa fuerza desconocida que la atraía hacia él como si fueran 2 ríos destinados a encontrarse. «¿Por qué me miras así?», susurró ella, casi con vergüenza, como si temiera romper el hechizo de aquella noche. Tenoch dio un paso al frente, y sus ojos brillaron con una intensidad que ningún hombre del pueblo jamás había tenido al mirarla. No era deseo vacío, era algo más, la certeza de que aquella mujer tan distinta, tan juzgada, era también su reflejo. «Porque eres la única que no baja la mirada», respondió con voz grave, profunda, como un trueno contenido. Isabela sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nunca nadie le había hablado así, con esa mezcla de respeto y anhelo, como si verla fuera a descubrir un milagro. Ella quiso retroceder, pero sus pies no obedecieron. En cambio, avanzó. El viento agitó su rebozo, y un mechón de cabello oscuro cayó sobre su rostro. Tenoch, con una lentitud reverente, levantó la mano y lo apartó. Su piel ardía contra la de ella, y en ese simple gesto, Isabela entendió que no habría marcha atrás. Los labios de ambos se encontraron con una urgencia silenciosa. No fue un beso robado ni desesperado, fue un beso contenido por años de soledad, un puente entre 2 mundos que jamás debieron tocarse, pero que el destino había unido. El latido de Isabela se confundió con el de Tenoch, y el universo pareció encogerse hasta caber en el espacio entre ellos. La tierra, el cielo, las estrellas, todo conspiró para que aquella noche fuera eterna. Él la sostuvo entre sus brazos con una fuerza que no dañaba, sino que protegía. Ella se dejó guiar con el alma entregada, como si hubiera esperado toda su vida ese instante. Allí, bajo el resplandor de la luna, el guerrero temido y la joven despreciada por su pueblo se entregaron el uno al otro. No hubo palabras de promesa, ni juramentos vacíos. Hubo miradas, suspiros, caricias que hablaban más que cualquier discurso. El roce de su piel fue fuego y ternura, y cada latido
se convirtió en un pacto secreto que ninguno olvidaría jamás. Cuando el amanecer comenzó a teñir de oro el horizonte, Isabela despertó entre las sombras de los mezquites. El aire aún conservaba el aroma de él, y su corazón estaba marcado por la certeza de que había vivido algo más grande que ella misma. Pero al buscarlo, solo encontró el vacío. Tenoch había partido. Había dejado atrás la huella de su cuerpo en la tierra y el eco de su voz en su memoria, pero no estaba allí. El guerrero había elegido marcharse antes de que el pueblo la destruyera por amarlo, convencido de que alejarse era protegerla. Isabela, con el cabello suelto y los labios aún temblando por el recuerdo, se arrodilló sobre el suelo y comprendió que esa noche no había sido un sueño, había sido destino, y lo que su vientre aún ignoraba, el cielo ya lo sabía. De aquel encuentro nacería una vida nueva, una vida que sería prueba de amor y de dolor, una vida que sería luz y tormenta. Esa madrugada, sin saberlo, Isabela Montiel llevaba ya en su ser el inicio de un secreto que transformaría todo su mundo. Y aunque él había partido, cada latido suyo la recordaba. Aquella fue la noche que lo cambió todo. El sol se alzó sobre Santa Rosalía con la indiferencia cruel de los días comunes, pero para Isabela Montiel nada volvería a ser igual. Su cuerpo, todavía estremecido por la noche anterior, guardaba un calor secreto que nadie más podía entender. Caminaba por las calles polvorientas con el rostro encendido, no por vergüenza, sino por la certeza de que había vivido algo tan inmenso que las murmuraciones del pueblo se volvían pequeñas frente a la grandeza de su recuerdo. Pasaron los días, y con ellos las primeras señales: el cansancio, la falta de apetito, la sensación de que en su vientre latía una vida que no era solo suya. Al principio, Isabela lo calló, esperando convencerse de que era un desvarío. Pero cuando sintió en la madrugada una punzada distinta, honda, comprendió la verdad. Estaba embarazada. La semilla de aquella noche ardiente había quedado sembrada en ella. El secreto se convirtió en sombra y luz al mismo tiempo. Cada mañana, Isabela se miraba en el espejo con los ojos húmedos. Veía a una muchacha señalada por todos como distinta, y ahora pronto la verían como deshonrada. Sabía lo que significaba en aquel pueblo. Ser madre sin esposo era un estigma peor que la pobreza. Pero al posar la mano sobre su vientre, no sentía vergüenza, sentía amor. Un amor feroz como nunca antes había experimentado. Los rumores no tardaron en llegar. Las vecinas empezaron a susurrar al verla pasar. «Está cambiando», decían unas. «Seguro cometió un pecado», murmuraban otras. Las mujeres apartaban a sus hijas de su lado, como si el aire que respiraba fuera contagio. Y los hombres, con sonrisas cargadas de burla, la miraban con la crueldad de quien cree tener derecho a juzgar. En la iglesia, el sacerdote habló de la pureza mancillada, de las vírgenes que se pierden por escuchar voces de tentación. Isabela sabía que las palabras iban dirigidas a ella, aunque nadie la nombrara, y entre la multitud vio la mirada implacable de don Ramiro Alvarado, el hacendado más poderoso de la región. Su bigote grueso y su barriga prominente no lograban ocultar la soberbia con la que se sentía dueño del pueblo. Él había intentado cortejarla antes, ofreciéndole matrimonio a cambio de sumisión, pero ella lo había rechazado. Desde entonces, buscaba cualquier oportunidad para verla caer. Don Ramiro comenzó a alzar la voz en las reuniones, diciendo que Isabela era una vergüenza, que su vientre abultado era prueba de su inmoralidad. Nadie lo contradijo, porque su poder se extendía sobre las tierras y las conciencias. Su palabra se volvió ley, y el pueblo entero empezó a tratarla como una mancha. Isabela, sin embargo, no se quebró. Caminaba erguida, aunque por dentro la soledad le desgarrara el pecho. Por las noches, lloraba en silencio en el viejo cuarto donde aún colgaban los retratos de sus padres fallecidos. «No estoy sola», se repetía, acariciando su vientre con ternura. «Tú me tienes a mí, y yo te tengo a ti». Cada día era una batalla contra las miradas y los susurros,
contra el abandono de quienes antes la saludaban. Pero en medio de aquel desierto social, su dignidad floreció como un cactus en tierra árida. Nunca bajó la cabeza ante don Ramiro, nunca se disculpó por amar como había amado. Guardaba en su corazón la imagen de aquel hombre apache, de su fuerza, de su mirada ardiente, de su voz grave que todavía resonaba en sus recuerdos. Sabía que Tenoch había partido para protegerla, y aunque su ausencia era un puñal, en su interior crecía algo más fuerte que la pena, la certeza de que de aquel amor prohibido nacería su mayor orgullo. El pueblo entero podía llamarla deshonra, pecadora, caída. Ella sabía la verdad. Lo que llevaba en su vientre no era una vergüenza, era un milagro, era vida, era sangre mestiza, era el fruto de un amor tan profundo que ni la crueldad de la sociedad podría borrar. Y así, mientras el tiempo avanzaba y su cuerpo se transformaba, Isabela aprendió a caminar entre el escarnio con la frente alta, porque el silencio pesaba, sí, pero en ese silencio, cada latido del hijo que crecía dentro de ella se convertía en la voz más poderosa que jamás había escuchado. El tiempo corrió implacable, como lo hace siempre, y con él, la espera de Isabela se fue llenando de días pesados y noches eternas. Su vientre crecía bajo los ojos de un pueblo que no perdía oportunidad de murmurar. Cada paso que daba por las calles empedradas era acompañado por cuchicheos, por dedos que señalaban, por suspiros de desprecio. Pero ella, aunque por dentro se desgarraba, caminaba con la frente erguida, sosteniéndose en la idea de que aquel niño que esperaba sería su mayor orgullo. Y llegó el día en que el cielo se cubrió de nubes densas, como si quisiera participar en el dolor y la gloria de su alumbramiento. En la vieja casa que había heredado de sus padres, entre sábanas humildes y el crujir de las vigas, Isabela se dobló sobre sí misma con los dolores de parto. No había comadres que quisieran ayudarla, ninguna vecina se acercó con agua caliente ni con manos solidarias. El estigma era tan fuerte que hasta las mujeres acostumbradas al dolor ajeno le dieron la espalda. Pero ella no se quebró. Con las uñas clavadas en la madera de la cama y el sudor empapando su frente, luchó por dar vida. El eco de su voz se mezclaba con los rezos que repetía entre jadeos. «Dios mío, dame fuerzas para traerlo al mundo». Y en medio de aquel sufrimiento, cuando el alba asomaba entre las rendijas de la ventana, un llanto agudo rompió el silencio. Era un llanto fuerte, vibrante, como si el recién nacido reclamara su lugar en la tierra. Isabela, con las manos temblorosas, lo sostuvo contra su pecho. Sus ojos cansados y húmedos se encontraron con los del niño, y en ese instante todo el dolor desapareció. Tenía la piel morena, más oscura que la de ella, y los ojos negros, profundos, tan intensos como los de aquel guerrero que había marcado su destino. Era la prueba viva de aquel amor imposible, el hijo de dos mundos que se negaban a unirse, pero que en él se reconciliaban. Lo llamó Mateo, porque para ella significaba regalo de Dios, y aunque el pueblo lo vería como una afrenta, como una mancha, Isabela lo vio como la mayor bendición de su vida. Lo acunó con ternura, dejándose arrullar por su respiración pequeña, y supo que nunca más volvería a estar sola. Pero la tranquilidad duró poco. Los rumores se hicieron más crueles cuando la gente vio al niño. Decían que era mestizo, que su rostro delataba al apache que había mancillado la pureza de una mujer blanca. Don Ramiro, con su voz gruesa y su mirada de odio, fue el primero en señalarlo. Ese niño es la vergüenza de Santa Rosalía, es la marca de lo salvaje, del pecado. Sus palabras se repitieron como eco en las calles, alimentando el desprecio. Sin embargo, Isabela no se dejó vencer. Cada insulto se volvía más liviano cuando miraba a Mateo dormir, cuando sentía sus pequeños dedos aferrados a los suyos, y si el pueblo la había condenado, ella se consagró en su papel de madre. Cocinaba, lavaba, trabajaba en la tierra, y con el poco dinero que le quedaba, compraba lo necesario para mantener a su hijo. Los años comenzaron a pasar. Mateo crecía fuerte, con una energía desbordante
y una curiosidad que desafiaba el miedo. Aunque algunos niños lo apartaban, él no se dejaba vencer y siempre volvía con la sonrisa limpia de quien aún no entiende la crueldad del mundo. Para Isabela, cada gesto suyo era un recordatorio de la noche en que el amor la transformó, y cada paso que él daba era una victoria contra el desprecio de los demás. El pueblo podía murmurar, podía llamarla deshonrada, podía rechazar a su hijo, pero en la intimidad de aquella casa humilde se construía una historia distinta, la de una madre y un niño que se tenían el uno al otro. Ella lo miraba dormir y pensaba: no importa lo que digan, Mateo, tú no eres mi vergüenza, tú eres mi dignidad. Aunque el fantasma de Tenoch seguía vivo en cada mirada del niño, Isabela lo enterraba en el silencio de sus recuerdos, sin saber que el destino, tarde o temprano, volvería a unirlos. 3 años habían pasado desde aquella noche que ardía en la memoria de Isabela como un fuego imposible de apagar. 3 años en los que su vida se había reducido a la lucha silenciosa de ser madre y sostenerse contra el desprecio del pueblo. 3 años en los que Mateo, con su risa clara y su mirada intensa, había crecido como un reto viviente a todos los prejuicios. Y, aunque Isabela jamás lo decía en voz alta, en cada gesto de su hijo se reflejaba el recuerdo de aquel guerrero apache al que nunca volvió a ver. El niño corría por los campos con los pies descalzos, levantando nubes de polvo y saludando con inocencia a quienes lo rechazaban. Había heredado la fuerza en los huesos y la nobleza en la mirada. Cuando sonreía, Isabela sentía una punzada en el pecho. La dulzura era suya, pero los ojos pertenecían a Tenoch. Una tarde, el cielo se tiñó de un rojo extraño, como si presintiera lo que estaba por suceder. El rumor se extendió primero entre los comerciantes y luego entre las mujeres que molían maíz en los patios. Un apache había sido visto en las afueras de Santa Rosalía. Un guerrero solitario, alto como un árbol, de paso firme, que cruzaba las veredas como si nada pudiera detenerlo. Isabela escuchó el murmullo y su corazón comenzó a golpearle el pecho con una violencia que la hizo perder el aliento. No necesitaba que nadie le dijera su nombre, no necesitaba verlo para saberlo. Era él, el destino. Con la crueldad de su demora y la exactitud de sus designios, lo estaba devolviendo a su vida. Esa misma tarde, mientras recogía la ropa tendida al sol, lo vio. A lo lejos, sobre el horizonte dorado por la tarde, se recortaba la figura de un hombre que avanzaba con el peso de muchas batallas sobre los hombros. Tenoch. Su cuerpo seguía siendo el de un guerrero invencible, ancho de espaldas, musculoso, con el torso marcado por las cicatrices del tiempo y del acero. Su cabello, negro y largo, caía como un río sobre la espalda y su mirada conservaba aquella intensidad que la había desarmado años atrás. Tenoch la observó desde la distancia. Su respiración se agitó, no por el cansancio del viaje, sino por el impacto de verla. Isabela, con el vestido sencillo, con los ojos grandes y dignos, seguía siendo la misma mujer que había desafiado su destino aquella noche. Pero había algo distinto en ella, una fuerza serena, nacida del dolor y la maternidad. Y entonces lo vio, el niño, un pequeño de 3 años que corría hacia Isabela con los brazos abiertos, el niño que la abrazó por la cintura y levantó la cabeza para mirar al forastero. Tenoch se quedó inmóvil. Los rasgos del niño eran inconfundibles. La piel morena, los ojos negros y penetrantes, el mentón firme. Era como mirarse a sí mismo en un espejo pequeño y nuevo. Un golpe seco retumbó en su pecho. La verdad lo atravesó como una lanza. Aquel niño era suyo, su sangre, su carne, su hijo, y con esa revelación la culpa lo envolvió. Había huido creyendo proteger a Isabela y en su ausencia la había condenado a enfrentar sola el peso de la humillación. Había dejado que cargara con el silencio, con el desprecio, con la soledad. Isabela, al notar la rigidez en su postura, apretó al niño contra sí como si temiera que se lo arrebataran. Su mirada, tan dulce una vez,
ahora estaba llena de reproche y desconfianza. No dijo nada, pero en ese silencio había más acusaciones que en 1000 palabras. Tenoch dio un paso al frente y la tierra pareció temblar bajo su peso. Quiso hablar, pero la voz se le quebró. No sabía si pedir perdón, si reclamar lo que en justicia era suyo, o si simplemente caer de rodillas ante ella. Todo lo que había enfrentado en su vida, batallas, tormentas, enemigos, era nada frente a aquella mirada que lo atravesaba con verdad y dolor. El pueblo, siempre atento al escándalo, empezó a observar desde las ventanas y los portones. Algunos hombres fruncieron el ceño, otros escupieron al suelo. Las mujeres cuchicheaban. «Es él. El Apache ha vuelto». Y entre todas las voces, destacó la de don Ramiro Alvarado, que con su sonrisa cruel soltó una carcajada. «Miren, el padre regresó a reclamar lo que sembró. Ahora sí, la deshonra es completa». El veneno de sus palabras se extendió como pólvora, pero Tenoch no apartó la mirada de Isabela ni del niño. Por primera vez en años, sintió que la guerra verdadera no estaba en las montañas ni en los campos de batalla, sino en el corazón de aquella mujer y en los ojos de aquel niño que lo miraban con inocente curiosidad. Ese día, Tenoch supo que había regresado no solo a Santa Rosalía, sino también al juicio de su propia alma, y en silencio, con el peso del amor y de la culpa, se hizo una promesa. Esta vez no huiría. Esta vez lucharía, aunque tuviera que enfrentarse al pueblo entero, por el derecho de ser padre, de ser hombre, y de volver a amar a la mujer que nunca dejó de habitar sus sueños. La noche había caído sobre Santa Rosalía, y el murmullo del pueblo aún resonaba como una tormenta lejana después de la llegada de Tenoch. Las mujeres comentaban en secreto, los hombres mascullaban con rencor, y los niños repetían los rumores que escuchaban en boca de sus padres. Pero dentro de la casa humilde de Isabela, el silencio era más pesado que cualquier palabra. Ella se sentaba junto al fuego, con Mateo dormido en su regazo. Sus dedos acariciaban con ternura el cabello negro del niño, y en su mirada había una mezcla de amor y desvelo, como si cada instante a su lado fuera un acto de resistencia contra el mundo entero. Pero aquella paz aparente se quebró cuando escuchó pasos firmes acercarse. No necesitó mirar por la ventana para saber quién era. El corazón testarudo la había traicionado. Desde que lo vio de nuevo había recuperado un pulso que ella creía perdido. Tenoch se detuvo frente a la puerta. Su sombra se proyectaba larga y fuerte bajo la luz de la luna. No tocó enseguida, como si dudara, como si temiera que su sola presencia pudiera derrumbar lo poco que Isabela había reconstruido. Finalmente, su voz grave rompió el silencio. «Isabela». El nombre salió de sus labios como un ruego. Ella levantó la vista con frialdad. Durante 3 años había soñado con ese momento, con volver a verlo, con exigirle respuestas, pero ahora que lo tenía allí, frente a ella, las palabras se agolpaban en su garganta, incapaces de salir sin desgarrarla. «Vete», dijo con voz baja aunque firme. «No tienes derecho a cruzar esta puerta». Tenoch cerró los ojos un instante, como si esa frase fuera un golpe más duro que cualquier lanza recibida en batalla. «Déjame explicarte». Isabela se puso de pie con el niño aún en brazos. Su figura, delgada pero erguida, irradiaba dignidad. Lo miró con los ojos húmedos, pero no de ternura, de reproche. «¿Explicarme? ¿Qué puedes explicarme, Tenoch? ¿Que me dejaste sola? ¿Que me obligaste a parir entre el abandono y las murmuraciones? ¿Que cargué con la vergüenza de un pueblo entero mientras tú corrías libre entre montañas?» Su voz temblaba, y cada palabra era una herida abierta que había guardado demasiado tiempo. Tenoch, que había enfrentado ejércitos, se sintió desarmado ante aquella mujer. «Creí protegerte», respondió con un hilo de voz, como si reconociera la pequeñez de su excusa. «Si me quedaba, te habrían destruido. Si me quedaba, habrías pagado un precio aún más alto». Isabela lo sostuvo con la mirada. En sus ojos no había odio, pero sí una verdad incontestable. «El precio más alto fue tu ausencia». El silencio se extendió entre ellos como un abismo.
Solo se escuchaba la respiración suave de Mateo, ajeno a la tempestad que lo rodeaba. Tenoch clavó los ojos en el niño. Sus labios se movieron, apenas audibles. «Es mi hijo». La frase hizo que Isabela se estremeciera. Apretó al pequeño contra su pecho, como si temiera que se lo arrancaran. «Tu hijo y mío», dijo ella, «pero cuando más te necesitaba, cuando él más te necesitaba, no estabas. Y yo aprendí a ser suficiente sin ti». Las palabras la hicieron sentir poderosa, aunque por dentro su corazón se debatía, porque aunque lo odiaba por haberla dejado sola, también lo amaba aún. Ese amor, negado y enterrado, seguía latiendo con fuerza en cada rincón de su ser. Tenoch dio un paso al frente, pero ella lo detuvo con la mirada. El guerrero, temido por todos, se sintió pequeño bajo ese juicio silencioso. «Isabela», murmuró, «he vivido estos años con tu recuerdo clavado en mí. Nunca hubo otra mujer, nunca hubo otro destino. Lo que dejé aquella noche nunca me abandonó». Las lágrimas, contenidas tanto tiempo, asomaron a los ojos de Isabela, pero se negó a dejarlas caer. Tenía que mostrarle que ya no era la muchacha temerosa que él conoció, que el dolor la había transformado en una mujer fuerte. «No sé si puedo perdonarte», dijo al fin con voz rota. «No sé si mi corazón soporta volver a creer en ti». Tenoch inclinó la cabeza, aceptando el peso de esas palabras como una condena justa. Y en ese instante, el fuego del hogar iluminó los rostros de ambos. Dos almas heridas, unidas por un niño que dormía entre ellos y por un amor que, aunque cubierto de reproches, seguía vivo. Las miradas, tan intensas, eran espadas y bálsamos al mismo tiempo. Lo que no podían decir con palabras se gritaba en silencio en el cruce de sus ojos. Él, rogando una segunda oportunidad, ella temiendo entregar de nuevo su corazón. Y así, bajo ese techo humilde, comenzó la verdadera batalla. No la de las armas ni la de los prejuicios, sino la de sanar las heridas profundas que solo el amor, con paciencia y verdad, podía intentar curar. Los días siguientes al regreso de Tenoch fueron un torbellino para Santa Rosalía. Las miradas se volvieron más duras, las conversaciones más afiladas, y el aire del pueblo parecía envenenado por un murmullo constante. No se hablaba de otra cosa, de la vergüenza de Isabela, de la audacia del Apache, del niño mestizo que corría por las calles como una afrenta viviente a la sangre pura que tanto defendían. Nadie avivaba más ese fuego que don Ramiro Alvarado. Desde la comodidad de su hacienda, con su barriga hinchada de excesos y su voz engolada de soberbia, encontraba en la desgracia ajena la ocasión perfecta para alimentar su poder. Con la copa de vino en la mano y el odio en la lengua, reunió a los hombres más influyentes en la cantina del pueblo. «Ese niño es la prueba del deshonor», tronó su voz, retumbando en las paredes. «¿Hasta cuándo permitiremos que una mujer mancillada y un salvaje nos escupan en la cara?» Los murmullos lo respaldaron. Algunos bajaron la mirada, incapaces de desafiarlo. Otros asintieron, temerosos de perder el favor del hacendado. El veneno de sus palabras se extendió rápido, como pólvora encendida. Al día siguiente, en plena plaza, don Ramiro dio el golpe más cruel. Frente a todos se dirigió a Isabela y a Tenoch, que habían salido con Mateo de la mano. El niño, ajeno a la hostilidad, caminaba feliz, con esa inocencia que no sabe de odios ni rencores. Pero de pronto, la voz del hacendado estalló como un látigo. «Ese niño no es un regalo de Dios, sino un pecado a la vista de todos, un mestizo que jamás tendrá lugar entre nosotros». El silencio cayó como una losa. Las mujeres con las canastas en la mano se quedaron quietas. Los hombres detuvieron sus pasos. Los niños dejaron de jugar. Isabela sintió cómo la sangre le hervía. Apretó la mano de Mateo con fuerza y se interpuso entre él y las miradas crueles. «No volverá a llamar a mi hijo pecado», dijo con voz firme, clara como el tañido de una campana. «Mi hijo es vida, y la vida nunca es vergüenza». El pueblo murmuró, sorprendido por su valentía. Don Ramiro sonrió con desdén. «Hablas como si tu voz tuviera peso, muchacha, pero aquí, en este pueblo, yo decido lo que es honra y lo que es deshonra.
Y tú, Isabela Montiel, ya no tienes ni una ni otra. Tenoch, hasta ese momento contenido, dio un paso al frente. Su sola presencia, imponente y erguida, bastó para que algunos retrocedieran. Sus ojos ardían con la furia de quien ha visto demasiada injusticia. ¿Y quién eres tú para decidir sobre la sangre de un niño?, rugió. ¿Qué sabes tú de la fuerza, del valor, de la dignidad, tú que escondes tu debilidad detrás de tierras y oro? La voz del apache resonó como un trueno. El pueblo lo miraba con una mezcla de temor y fascinación. Nadie se atrevía a replicar. Don Ramiro, rojo de rabia, apretó los puños, pero no respondió de inmediato. Sabía que enfrentarse a un hombre como Tenoch era exponerse a quedar en ridículo. En ese instante, el pequeño Mateo, sin entender la magnitud de lo que ocurría, se abrazó a la pierna de su madre. Y en esa imagen, la mujer erguida, el niño protegido, el guerrero desafiante, había una fuerza que ni las palabras más venenosas podían apagar. Isabela levantó el rostro y con una dignidad que hizo temblar el corazón de muchos, declaró: «Podrán señalarme, podrán insultarnos, podrán llenar el aire de mentiras, pero este niño no crecerá con vergüenza, crecerá con amor. Y el amor, don Ramiro, es más fuerte que todo su poder». Un murmullo recorrió la plaza. Por primera vez algunos bajaron la mirada, avergonzados de su silencio cómplice. Otros, conmovidos por su entereza, sintieron que aquella mujer tenía razón. Don Ramiro, humillado por no lograr la reacción de miedo que esperaba, se alejó con pasos pesados, jurando en silencio que aquello no quedaría así. Y mientras el sol caía sobre Santa Rosalía, Isabela comprendió que no estaba sola. Tenoch estaba allí, firme como una montaña, dispuesto a enfrentar lo que viniera. Pero también supo que la lucha apenas comenzaba, porque el veneno del prejuicio era profundo y se necesitaría más que coraje para arrancarlo de raíz. Las horas después de aquel enfrentamiento en la plaza quedaron grabadas en el corazón de Isabela como un recordatorio de la fuerza que podía brotar incluso en medio de la humillación. El pueblo seguía dividido entre los que murmuraban y los que, en silencio, comenzaban a admirar su valentía. Pero lo que más la desvelaba era la presencia constante de Tenoch. Ya no era una sombra del pasado. Estaba allí, caminando de nuevo por las mismas calles, respirando el mismo aire, reclamando sin palabras un lugar en sus vidas. Mateo, con su risa clara, fue quien abrió la primera puerta. El niño veía en Tenoch algo distinto, una mezcla de misterio y fortaleza que lo atraía sin miedo. Una tarde, mientras jugaba con piedras cerca del río, se sorprendió al verlo llegar. Tenoch se agachó, tomó una de las piedras y con una destreza que solo un guerrero podía poseer, la lanzó sobre el agua. La piedra rebotó 5 veces antes de hundirse. Los ojos de Mateo se iluminaron como si hubiera presenciado un acto de magia. Corrió hacia él y pidió que le enseñara. Tenoch sonrió apenas, un gesto tímido en un rostro acostumbrado más al combate que a la ternura. Tomó la mano pequeña del niño y le mostró cómo colocar los dedos, cómo flexionar la muñeca. La piedra, lanzada torpemente por Mateo, apenas rebotó una vez, pero su risa llenó el aire de una alegría que desarmó al apache. Aquel instante marcó el comienzo de algo profundo. Tenoch, sin revelar todavía la verdad, empezó a acercarse al niño con pequeños gestos. Lo ayudaba a cargar agua, le mostraba cómo encender una fogata con ramas secas, lo levantaba sobre sus hombros para que alcanzara los frutos de los árboles. Mateo, sin comprender el lazo de sangre que los unía, lo llamaba el gigante bueno, y en cada palabra inocente, en cada sonrisa espontánea, el corazón de Tenoch se llenaba de un amor nuevo, desconocido y poderoso. Isabela observaba desde la distancia, con sentimientos encontrados. Su orgullo herido le gritaba que no debía permitir esa cercanía, que aquel hombre la había dejado sola en el momento más crucial. Pero su corazón, ese traidor que no sabía mentir, se conmovía al ver cómo Mateo reía a carcajadas, cómo sus ojos brillaban de admiración al lado de Tenoch. Era una ternura que ella sola no podía darle, una ternura masculina que emanaba de la fuerza de un padre, aunque el niño aún no lo supiera. Una noche,
Cuando el viento agitaba los árboles y el cielo estaba bordado de estrellas, Mateo se durmió en los brazos de Tenoch. El apache lo cargó con la misma suavidad con que una madre sostiene a su recién nacido. Lo acomodó sobre una manta y se quedó mirándolo como si quisiera grabar en su memoria cada detalle de su rostro. Las cejas finas, la piel morena, la expresión tranquila que lo hacía parecer un ángel. «Es mi reflejo», susurró para sí, con la voz quebrada. «Mi hijo, mi sangre, mi vida». Isabela lo escuchó desde la puerta. Sus ojos se llenaron de lágrimas al verlo arrodillado junto al niño, vulnerable como nunca antes. Allí no estaba el guerrero temido, el hombre que imponía respeto con su fuerza. Allí estaba un padre que descubría en silencio lo que la ausencia le había robado. Cuando Tenoch levantó la vista, sus ojos se cruzaron con los de Isabela. No hicieron falta palabras. Ella vio en él la sinceridad del arrepentimiento y la ternura de un amor que no había muerto. Él vio en ella la resistencia de una mujer que, a pesar del dolor, aún guardaba en lo más profundo de su ser la llama de aquel amor prohibido. En ese cruce de miradas se abrió un resquicio. No era perdón todavía, pero sí el inicio de un camino. El niño, dormido entre ellos, era la prueba viva de que sus destinos estaban ligados para siempre. Y mientras el viento nocturno acariciaba los muros de la casa, Isabela comprendió algo que la estremeció. Por mucho que luchara contra ello, Mateo ya había reconocido en Tenoch lo que el corazón reconoce sin necesidad de explicaciones. Había reconocido a su padre. Los días comenzaron a tejer una rutina inesperada. Isabela, que había aprendido a no esperar nada de nadie, se sorprendía a sí misma, observando cómo Tenoch se desvivía en gestos sencillos para estar cerca de su hijo y poco a poco también cerca de ella. No había promesas, no había palabras dulces, pero había actos silenciosos que calaban en su corazón herido. Cuando las lluvias llegaron, el techo de la casa empezó a gotear como cada año. Antes de que Isabela pudiera pedir ayuda, Tenoch ya estaba sobre las vigas, reparando con paciencia cada grieta, mojado hasta los huesos pero firme, como si en aquel trabajo humilde quisiera decirle: «Esta vez no te dejaré sola». En las mañanas, mientras ella molía el maíz, lo veía entrar con leña en los brazos o con frutos recogidos del campo. No pedía permiso ni buscaba agradecimientos. Solo hacía, como si cada acción fuera un ladrillo en la reconstrucción de lo que el pasado había derrumbado. Isabela luchaba contra la contradicción de sus sentimientos. Parte de ella quería rechazarlo, recordarle que había partido, que había dejado un vacío imposible de llenar. Pero otra parte, la que palpitaba cada vez que él la miraba en silencio, comenzaba a rendirse. No era el mismo hombre que se fue. Había en él un cansancio nuevo, una vulnerabilidad que lo hacía más humano, más cercano. Una tarde, mientras Mateo dormía bajo la sombra de un mezquite, Isabela salió al patio a recoger la ropa tendida. El viento jugueteaba con los lienzos blancos y al dar la vuelta se encontró frente a frente con Tenoch. Él la miraba sin hablar, pero en su mirada había un universo entero. «Isabela», dijo finalmente con voz grave y temblorosa, «he enfrentado a hombres armados, he visto la muerte de cerca, pero nada me ha dolido tanto como tu silencio». Ella bajó la mirada, y las lágrimas traicioneras asomaron en sus ojos. Quiso responder con dureza, pero las palabras se quebraron en su garganta. «Me dejaste sola cuando más te necesitaba», susurró, «y sola aprendí a no depender de nadie». Tenoch dio un paso hacia ella, pero no la tocó. Su voz era un murmullo, casi un ruego. «Sé que no merezco tu perdón, pero déjame ganarme tu confianza, no para mí, sino para nuestro hijo». Isabela lo miró entonces con una mezcla de rabia y ternura. Era cierto, el hombre que tenía enfrente no era el mismo que la había dejado. Había en él una grieta, una herida abierta que lo hacía más cercano, menos intocable. Y en esa grieta, ella empezó a ver la verdad. No era solo el padre de su hijo, era también el hombre que, pese a todos sus errores, la había amado con la intensidad de quien no sabe amar a medias. El silencio entre ambos se volvió espeso, lleno de recuerdos
y de un deseo contenido que ardía bajo la superficie. Isabela quiso apartarse, pero cuando sus ojos se encontraron, comprendió que no podía huir de sí misma. La sangre le golpeaba las sienes, el corazón le temblaba, y en ese instante, en lo más profundo de su ser, aceptó que aún lo amaba. No lo dijo, no lo confesó en palabras, pero en el leve temblor de sus labios, en el brillo húmedo de sus ojos, en la forma en que permitió que su silencio se prolongara, Tenoch entendió que la muralla comenzaba a resquebrajarse. Esa noche, mientras Mateo dormía en paz, Isabela se quedó despierta. Miraba el cielo a través de la ventana y se preguntaba si el amor podía renacer de las cenizas, si era posible confiar en un hombre que una vez la había dejado caer. Su corazón, roto pero aún vivo, comenzaba a latir con una fuerza peligrosa, porque cuando el amor, tras haber sido herido, decide despertar, lo hace con un fuego más intenso que el primero. Y en el fondo, aunque no lo quisiera admitir, Isabela sabía la verdad. Estaba empezando a rendirse otra vez ante él. El amanecer llegó con un aire denso, cargado de presagio. Desde temprano, un rumor inquietante recorrió las calles de Santa Rosalía. Don Ramiro había convocado a los hombres del pueblo en la plaza. Decía que había llegado la hora de restaurar la honra mancillada. Esa frase, repetida de boca en boca, se convirtió en un veneno que inflamaba la sangre de muchos y llenaba de miedo a otros. Isabela lo supo al escuchar las voces desde su ventana. Su corazón se estremeció. Llevaba años acostumbrada a las murmuraciones, pero nunca a una amenaza tan abierta. Corrió a tomar a Mateo en brazos y lo apretó contra su pecho. Sus labios temblaban al murmurar: «No dejaré que te hagan daño, hijo. Nunca». El repiqueteo de pasos y voces enardecidas llenó las calles. Los hombres marchaban hacia su casa con piedras, palos y antorchas. Las mujeres, algunas curiosas y otras temerosas, se asomaban desde los portones. La multitud era un río de odio desatado, y en medio de ese río, don Ramiro avanzaba con el pecho hinchado, saboreando la crueldad de su propio poder. «Basta de deshonra», tronó su voz. «Ese niño no puede seguir creciendo entre nosotros como si fuera uno de los nuestros. O se va, o lo sacamos». Las palabras desgarraron el aire. Isabela, erguida en el umbral de su casa, sostuvo a Mateo contra sí como un escudo. Su mirada no tembló. Con voz clara, que resonó más fuerte que los gritos, declaró: «Mi hijo no es una vergüenza. Es mi orgullo, mi vida. Si quieren tocarlo, tendrán que pasar sobre mí». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos bajaron los ojos, avergonzados de escuchar tanta dignidad en una mujer que había soportado más de lo que ellos podrían. Pero don Ramiro, enardecido, levantó la mano para dar la señal de ataque. Y entonces, como un trueno que divide la tormenta, la voz de Tenoch retumbó detrás de ellos: «Nadie tocará a mi familia». El guerrero apareció imponente, con la fuerza de una montaña y la mirada encendida. Caminó hacia la multitud, y cada paso suyo era un desafío. Algunos hombres retrocedieron instintivamente, sintiendo el peso de su presencia. Otros, alentados por Ramiro, apretaron con más fuerza sus palos. Tenoch se colocó frente a Isabela y Mateo, abriendo los brazos como un muro vivo. Su voz resonó con furia y verdad: «Este niño lleva mi sangre, ella lleva mi corazón, y aunque tenga que enfrentarme a todos ustedes, ninguno los tocará». La multitud se agitó. El odio chocaba contra el miedo. Nadie dudaba de que un solo hombre como él podía acabar con varios en cuestión de minutos. Don Ramiro, rojo de ira, gritó: «No es más que un salvaje. Acaben con él». Pero nadie se atrevió a dar el primer paso. El silencio pesó más que la orden. Algunos hombres recordaban historias de Tenoch derrotando a soldados armados, de su fuerza descomunal, de su velocidad imposible. Y ahora, verlo allí, erguido y desafiante, bastaba para quebrar su valentía. Isabela, con lágrimas en los ojos, miró de reojo al hombre que una vez la dejó sola y que ahora se ponía frente a todo un pueblo por ella y su hijo. Su corazón se estremeció con una fuerza nueva, porque entendió que esa vez hablaba en serio, que esa vez estaba dispuesto a morir
antes que volver a abandonarlos. El momento se volvió eterno. El viento agitó las antorchas, el sol golpeó la plaza con su luz hiriente, y la tensión se podía cortar con un cuchillo. Finalmente, uno de los hombres bajó su palo y retrocedió. Otro hizo lo mismo. Como un dominó, la multitud empezó a dispersarse, no por compasión, sino porque el miedo al guerrero superaba el odio que habían alimentado. Don Ramiro quedó solo, humillado, apretando los dientes hasta casi romperlos. Con un gruñido de derrota, escupió al suelo y se retiró, jurando venganza en silencio. Cuando la plaza se vació, el único sonido que quedó fue el del latido de 3 corazones, el de Isabela, que temblaba entre el miedo y el amor, el de Mateo, que dormía en brazos de su madre, ajeno a la tormenta, y el de Tenoch, que palpitaba con una fuerza nueva, la fuerza de un hombre que había elegido quedarse, aunque el mundo entero se le pusiera en contra. Esa tarde, Isabela comprendió que su vida ya no sería la misma, porque aunque el pueblo siguiera odiándolos, ella no estaba sola. Tenía a su hijo, y ahora tenía de nuevo al hombre que había amado con toda su alma. Y tal vez, solo tal vez, podía empezar a creer que el amor era capaz de vencer incluso al veneno del desprecio. Esa noche, después de que la multitud se dispersara y el eco de los gritos quedara sepultado en el silencio, la casa de Isabela se convirtió en un refugio cargado de emociones contenidas. Mateo dormía profundamente, ajeno al peligro que había rondado su puerta, mientras el fuego del hogar iluminaba tenuemente los rostros de sus padres. Isabela permanecía sentada, abrazada a su hijo, todavía con el pulso acelerado. Tenoch, en cambio, estaba de pie junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, como si la noche lo retara a tomar una decisión. Por fin habló, con una voz que parecía provenir de lo más profundo de su ser. Hoy me enfrenté a todo un pueblo, pero lo que más temo no es a ellos, es a perderlos a ustedes. Isabela lo observó en silencio. Sus palabras no eran el rugido del guerrero que todos temían, sino la confesión de un hombre quebrado por la ausencia, dispuesto a todo con tal de no repetirla. «Tenoch», susurró ella con la voz cargada de un reproche que todavía ardía. «Ya nos dejaste una vez. ¿Cómo puedo creer que ahora será distinto?» Él se giró hacia ella. Sus ojos oscuros y firmes brillaban con una verdad desnuda. «Porque esta vez no tengo a dónde volver. Si me quedo con mi tribu, ellos nunca aceptarían a un hijo mestizo. Si vuelvo a las montañas, me condeno a vivir sin ustedes. Hoy lo comprendí. Mi libertad no está allá afuera, está aquí, en esta casa, en tus brazos, en los ojos de nuestro hijo». Isabela sintió un estremecimiento recorrerle la piel. Lo escuchaba hablar de sacrificio, de renunciar a todo lo que había definido su vida, y una parte de ella se negaba a creerlo. Pero otra, la que lo conocía más allá de la furia y del silencio, percibía que esas palabras nacían de un lugar sincero. Tenoch avanzó lentamente hacia ella. Cada paso era un acto de humildad, cada movimiento un recordatorio de que ya no hablaba como un guerrero, sino como un hombre suplicando una segunda oportunidad. Se arrodilló frente a Isabela y posó la mano en el borde de la manta donde dormía Mateo. «Mi tribu siempre me enseñó que un guerrero no se arrodilla, que un hombre no entrega lo que es. Pero hoy me arrodillo porque entendí que un verdadero guerrero no lucha solo por la guerra, lucha por lo que ama. Y yo los amo a ustedes». Isabela sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Intentó mantener la fortaleza que había forjado en esos años de soledad, pero el muro comenzaba a quebrarse. Ver a aquel hombre, el mismo que una vez la había dejado con el corazón en pedazos, entregarse de esa manera, era como escuchar una música que llevaba demasiado tiempo guardada en silencio. «¿Renunciarías a todo por nosotros?», preguntó ella, temblando. Él asintió con la firmeza de quien ya había tomado su decisión. «Renunciaría a mi libertad, a mi pueblo, a mi orgullo, porque nada de eso vale más que ver a mi hijo crecer y que tú vuelvas a mirarme no con reproche, sino con amor». Las lágrimas de Isabela cayeron al fin. Acarició el rostro de Mateo y con voz entrecortada confesó: «No sé si puedo perdonarte por el pasado, pero sí sé que mi corazón aún late por ti». Tenoch cerró los ojos
y en su interior una paz desconocida lo invadió. Había peleado batallas imposibles, pero ninguna tan dura como aquella, la de ganarse el derecho de permanecer junto a la mujer que amaba y al hijo que lo esperaba sin saberlo. Esa noche, frente al fuego tenue, Isabela sintió que algo había cambiado. No era perdón todavía, no era entrega completa, pero era el inicio de una nueva historia, una historia en la que el guerrero temido estaba dispuesto a sacrificarlo todo, incluso su orgullo, para ser no solo protector, sino padre y compañero. El sacrificio del guerrero se había sellado, no con armas ni victorias, sino con la rendición más grande de todas, la de su propio corazón. El amanecer trajo consigo un aire distinto, como si los cielos quisieran anunciar que algo iba a cambiar en Santa Rosalía. La tensión acumulada en el pueblo aún se respiraba en cada esquina, en cada murmullo, en cada mirada furtiva. Don Ramiro había jurado que no descansaría hasta ver a Isabela y a su hijo expulsados, y sus hombres, temerosos pero sumisos, se mantenían atentos a sus órdenes. Sin embargo, aquel día, el destino no se inclinaba a favor de la crueldad, sino del amor que había sabido resistirlo todo. La plaza estaba llena. Era día de mercado y la gente se agolpaba entre puestos de maíz, telas y animales. Allí, entre el ruido y los colores, don Ramiro eligió lanzar su último ataque. Subió a una tarima improvisada y con la voz hinchada de soberbia, gritó para que todos lo escucharan. Este pueblo merece limpiar su honra. No podemos permitir que una mujer deshonrada y un salvaje nos impongan su vergüenza. Hoy deben elegir entre ellos o nosotros. Las palabras golpearon el aire como látigos. Algunos asintieron con miedo, otros guardaron silencio, incapaces de tomar partido. En medio de esa tensión, Isabela apareció con Mateo tomado de su mano. Caminaba erguida, con la dignidad de quien ha aprendido a resistir, y cada paso suyo era un desafío contra las lenguas venenosas. Tras ella, Tenoch avanzaba firme, su sombra enorme recortándose contra el sol de la mañana. Un murmullo recorrió la plaza. Era como si todos contuvieran el aliento. Isabela subió al mismo lugar donde estaba don Ramiro y se enfrentó a la multitud. Su voz no tembló. He soportado sus insultos, sus burlas, sus juicios, pero ya no más. Hoy no hablaré como una mujer deshonrada, porque no lo soy. Hablaré como madre. Mi hijo es vida, y la vida no se juzga, se honra. Y si este pueblo decide desterrarnos, lo haré con la frente en alto, porque no necesito su aprobación para amar a mi hijo y a este hombre. Tenoch, que había permanecido detrás, dio un paso al frente. Su voz, profunda y grave, retumbó con la fuerza de la montaña. Soy apache, y por años fui enemigo de este pueblo, pero lo que ven aquí no es un enemigo, es un hombre que eligió quedarse, aunque eso signifique renunciar a todo. Ella es mi mujer, ese niño es mi sangre, y si alguno se atreve a separarnos, tendrá que pasar por mí. El silencio se hizo pesado, como si el aire mismo se hubiera detenido. Don Ramiro, rojo de rabia, buscó encender otra vez la multitud. ¿Lo escuchan? Es un salvaje reclamando derechos entre nosotros, un insulto a Dios y a la patria. Pero antes de que pudiera continuar, una anciana del pueblo, que había estado escuchando en silencio, levantó la voz. Era doña Consuelo, una mujer curtida por los años, respetada por todos. Yo no veo pecado en esa mujer, no veo vergüenza en ese niño. Lo que veo es amor, y el amor es lo único que puede salvarnos del odio que nos consume. El murmullo cambió. Otros empezaron a asentir, a repetir las palabras de la anciana. Algunos recordaron cómo Isabela había ayudado a los pobres a pesar de su propio dolor, cómo nunca dejó que la miseria le robara la dignidad. Y poco a poco, la plaza se llenó de un murmullo diferente, no de odio, sino de reconocimiento. Don Ramiro, al verse solo, intentó imponer su voz una vez más, pero ya nadie lo escuchaba. La gente comenzó a apartarse de él como si su veneno hubiera perdido fuerza. Su poder, basado en el miedo, se desmoronaba frente a la valentía de una mujer y a la entrega de un hombre. Isabela tomó la mano de Tenoch y la levantó frente a todos.
Sus ojos brillaban con lágrimas, pero su voz era firme. No somos una deshonra, somos una familia, y aunque me expulsen, me lleven lejos o me condenen, este amor será siempre más fuerte que su desprecio. Un aplauso tímido se escuchó entre la multitud, luego otro y otro, hasta que la plaza entera resonó con palmas que reconocían la verdad. No era aceptación completa, no era un cambio inmediato, pero era el inicio de algo nuevo, el triunfo del amor sobre el odio. Don Ramiro, derrotado, bajó del estrado con el rostro desencajado, tragando la humillación que nunca imaginó sufrir. Esa tarde, Isabela y Tenoch regresaron a casa sabiendo que habían dado un paso decisivo. Por primera vez, la comunidad había escuchado su verdad, y aunque el camino aún sería duro, ya no eran solo dos corazones contra el mundo. Eran una familia que había conquistado su lugar con dignidad y amor. Y mientras caminaban de la mano, con Mateo entre ellos, Isabela sintió que su corazón, roto tantas veces, al fin encontraba la fuerza para latir en paz. El tiempo, que había sido cruel en el pasado, ahora parecía detenerse para regalarles instantes de calma. Tras la confrontación en la plaza, Santa Rosalía ya no volvió a ser la misma. El murmullo del desprecio comenzó a apagarse, sustituido por un silencio respetuoso, incluso por un tímido reconocimiento. No todos los corazones cambiaron, pero muchos comprendieron que la dignidad de una mujer y la firmeza de un hombre podían doblegar incluso al odio más enraizado. Días después, en la pequeña iglesia del pueblo, las campanas repicaron con un sonido que parecía anunciar un milagro. Isabela Montiel, con un vestido sencillo pero luminoso como la aurora, caminaba por el pasillo central con la frente en alto. Su cabello oscuro caía sobre sus hombros, y en sus ojos brillaba una mezcla de serenidad y emoción. A su lado Tenoch, vestido con las ropas más dignas que pudo conseguir, caminaba con el porte de un guerrero que había vencido su batalla más difícil, no la de las armas, sino la del amor. Mateo, con sus 3 años y medio, sostenía la mano de su madre y miraba con ojos grandes y curiosos a la multitud reunida. Era un niño inocente, pero en su caminar seguro había un símbolo. Él era el puente entre dos mundos que todos habían creído irreconciliables. El sacerdote, que en otros tiempos había señalado con dureza, ahora pronunciaba palabras solemnes que unían a Isabela y Tenoch en matrimonio. No era un acto de simple rito religioso, era la confirmación pública de un amor que había resistido la condena, la soledad y el veneno del prejuicio. En el instante en que sus manos se unieron y el sí resonó en la iglesia, Isabela sintió que todo el peso de los años se desvanecía y en su lugar nacía una esperanza nueva, brillante, invencible. Los días se transformaron en semanas y las semanas en meses. La vida, con su delicadeza y su fuerza, volvió a florecer en la casa humilde de Isabela. Las risas de Mateo se mezclaban ahora con los pasos firmes de Tenoch, y en medio de aquel amor renacido, un nuevo milagro llegó. Isabela volvió a sentir dentro de sí el palpitar de una vida nueva. El embarazo fue recibido no con burlas, sino con respeto. Quienes antes habían señalado, ahora comprendían que la fuerza de esa mujer y la entrega de ese hombre habían convertido la vergüenza en un ejemplo. Y así, bajo un cielo teñido de esperanza, nació el segundo hijo de Isabela y Tenoch. Una niña de piel clara como la suya, con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa luminosa de su hermano. La familia creció unida, y en cada mirada compartida, en cada gesto de ternura, había un mensaje silencioso para quienes alguna vez los juzgaron: que el amor verdadero no se doblega ante el desprecio, que la dignidad es más fuerte que la calumnia, y que la sangre mestiza, lejos de ser una vergüenza, es el futuro de una tierra que respira de mezclas y de memorias. En la plaza, bajo la sombra de los mismos mezquites que una vez fueron testigos del rechazo, Isabela y Tenoch miraban a sus hijos jugar. El sol caía sobre ellos, bañando de oro la tierra que había visto sus lágrimas y que ahora presenciaba su felicidad. Isabela apoyó la cabeza sobre el hombro de Tenoch. Él la rodeó con su brazo fuerte,
Y en ese gesto se resumió toda una vida. La mujer que había resistido la soledad, el hombre que había aprendido a renunciar a su orgullo, el niño que había sido despreciado y que ahora corría libre junto a su hermana. Donde una vez hubo miedo y prejuicio, nació una familia que aprendió que el verdadero triunfo no está en las batallas ganadas ni en las riquezas acumuladas, sino en la valentía de amar cuando todos te dicen que no puedes. Bajo el mismo cielo que los juzgó, ellos encontraron la redención, y el amor verdadero se alzó como la victoria más grande de todas. Antes de despedirme de esta historia, quiero invitarte a ser parte de esta comunidad que ama los romances de época y cree en el poder del amor verdadero. Suscríbete al canal, dale un me gusta a este video y escribe en los comentarios la palabra hijo. Con ese gesto tan sencillo, estarás ayudando a que sigamos creciendo juntos y a que más personas descubran estas historias que nos tocan el corazón.